Hola, bienvenidos a esta tercera edición de Los que se quedan. Y estamos viendo el tema de las señales. Ya vimos la primera parte en la segunda edición y vamos a ver la segunda parte en esta tercera edición o tercera entrega. No sin antes hacer una aclaración. En el primer video dije el día y la fecha nadie lo sabe, pero no dijo nada del año. Y lo correcto es el día y la hora, nadie lo sabe, pero Dios no dijo nada del año. También dije en el segundo video que Jesús murió en el 33 según el calendario gregoriano, más 2000 años para su regreso. Eso nos manda al 2033. Si estamos en 2023, faltan 10 años. Yo dije que habían pasado 2020 años, me equivoqué, estoy corrigiendo. Faltan 10 años para que Jesús venga. Y digo, no estamos dando una fecha, sino estamos entendiendo por las señales que Él dio cuando regresa. Es algo aproximado, no es algo profético, es un escudriño de la Escritura. Entonces, si faltan 10 años menos 7 de tribulación, quedarían 3 años para el rapto de la iglesia, que es un evento que va a conmocionar al mundo. El rapto de la iglesia y el inmediato aparecimiento de lo que todos conocen como el anticristo o el hijo del pecado. Bien, ahora continuamos con la segunda parte de señales. Luego dice Mateo 24, hablando de higueras, prácticamente Jesús está diciendo lo que hizo y nos va a dar una señal con este suceso que le pasó a Israel. Dice Mateo 24, 32, 33. Dice, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si las hojas se están secando, se están cayendo, y el árbol está quedando sin hojas, pues sabemos que está cerca el invierno. Pero si está la rama tierna y brotan las hojas, entonces sabemos que el verano está cerca. O sea, esta es una señal de que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que leímos al principio de Mateo 24, del versículo 3 al 8, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando tú veas que estas cosas pasan, date cuenta de que la venida de Cristo está cerca, está en la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquello que dice en Mateo, aquella señal, en los primeros versículos de Mateo 24, aquella señal de se levantará nación contra nación y reino contra reino, podemos pensar que se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en 1947. En los años 45, 47. En 1948, no estamos dando clase de historia. En 1948 hubo un decreto ahí firmado por la ONU de que Israel podía volver a ocupar la tierra de Palestina y se le da ahí una región, algunas áreas, la mitad de Jerusalén, y nosotros hoy en día sabemos que esa tierra está dividida, en una parte están los palestinos y en otra parte están los israelitas. Entonces, desde el año 1948, Israel regresa a su tierra. Y podemos interpretar que ese regreso es que los huesos secos se empiezan a juntar unos con otros y empiezan a tener tendones y luego carne y luego viven.
Entonces, Israel va a resucitar y no es un secreto para nadie que la tierra de Israel está floreciendo de una manera asombrosa. De hecho, en Israel hay muchísimos hombres que investigan y patentan cosas, inventan cosas y son para servicio de la humanidad. Eso no podemos negarlo. El desierto está produciendo, ellos producen mucha agricultura, muchos frutos y es una nación que empezaron a regresar a Israel. No estaba sola de judíos, pero empezaron a regresar. Ahorita debe de haber, no sé si 5 o 6 millones de israelitas. Y sabemos del poder económico y militar que tienen. Entonces, si eso fue en 1948, aquí el versículo 34 dice que esa generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces, si fue en 1948 más 70, que es la edad promedio de un hombre, dice un salmo que el hombre en promedio vive 70 años y los más robustos hasta 80. Vamos a pensar que son 80 más 1948 más 80. Estamos hablando de el 2028, 2000, más o menos, 2030. Y por lo que le digo ahí de traslape entre los calendarios 2030-2033. Y pues no tiene esto, no es una coincidencia con otras fechas que hemos oído por ahí de cosas que se pretende que haya para esos días. Entonces, si estamos en 2023 y esto nos lleva al 2030, esta señal, pues estamos muy cerca, demasiado cerca, pero todavía hay tiempo. Bien, tal lo que le estoy diciendo de Israel. Romanos 11, versículo 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque pues sí hay mucha gente que le cree o que creyó y que cree que Cristo es el Mesías, o Jesús es el Mesías, el Cristo. ¿Hasta cuándo va a estar el endurecimiento de Israel en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles es toda nación fuera de Israel, entre ellos yo. Hay un número de gente que va a entrar o que va a estar en la gloria con Dios por gracia. Entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto quiere decir que cuando Cristo venga por segunda vez, todo Israel, todos los que están vivos de Israel en el tiempo, serán salvos. Bueno, entonces Israel estuvo muerto como la higuera. Dios lo va a levantar. Y es un pueblo que muchas naciones han tratado de exterminar y nunca han podido. Siempre ha guardado su identidad. Podemos ver a alguien y decir, él es judío, por su forma de vestir o de hablar, o hasta de ser, ¿verdad? Y pues Dios se ha preservado un remanente de toda esa gente. Dice el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. O sea, aquí literal Cristo está diciendo, andaré pues, entre ellos. Él estuvo aquí en la tierra, anduvo entre el pueblo judío. Y volveré a mi lugar, o sea,
Él resucitó y fue ascendido. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Cuando venga la gran tribulación, en su angustia van a buscar a Jesús. Y luego dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, aquí alguien está hablando. ¿Quién es ese alguien? El que va a gustar en su angustia a Jehová. El que va a reconocer su pecado. Y ese dice, nos dará vida después de 2 días. Si para Dios un día son como 1000 años, según 2 de Pedro 3:8, entonces 2 días vamos a tomarlos como 2000 años. Entonces nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Al empezar el tercer día, en el tercer milenio después de que Jesús vino por primera vez, Israel va a ser salvo. El tercer milenio después de que Israel, o de que Jesús vino a Israel, en el calendario gregoriano es aproximadamente el 2033. Repito, no estoy dando una fecha en que Él viene. Estamos viendo las señales que Él dio para ver qué tan cerca está. Esta del profeta Oseas es otra señal. En el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Amén. Luego, dice Romanos 11, bueno, es el que leímos, de que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando ya no haya salvación por gracia, venga la tribulación, entonces todo Israel será salvo cuando Jesús toque tierra por segunda vez. ¿Por qué si Él dijo que nadie sabe la hora, por qué estamos haciendo esto? Pues mire, tenemos una base bíblica también, o un fundamento. No estamos diciendo porque se nos ocurre o porque queremos pasar desapercibidos y decir que sí son las cosas. Siempre tiene que haber un fundamento. Si no, no me crea, ni le crea a nadie que le diga cosas de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche. Si a usted le han robado en la noche, el ladrón no le avisó que iba a ir a las 3 de la mañana a robarle su casa o a robar su carro de la cochera. No avisa, cuando menos lo espera uno, llega. Entonces, así vendrá como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, cuando sientan que hay paz, cuando sientan que hay seguridad en el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel diga paz y seguridad, porque nunca han tenido paz. Todos los días hay misiles en Israel, hay muertos de un lado y de otro, y pues desde que yo me acuerdo están en guerra, y muchos años antes estuvieron esparcidos por todo el mundo. Los esparció el Imperio Romano por allá en el año 70. Entonces, acerca de los tiempos y las ocasiones, no hay necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. O sea, vendrá sin aviso. Ustedes lo saben perfectamente. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Va a avisar esto, se va a esperar. Esperar algo es porque hay indicios, ¿verdad? Pues no va a haber indicios. Al menos no visibles, y vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, al que conoce la Escritura,
al que es de Dios, no le sorprenderá aquel día, como un ladrón que no avisa. Dios siempre avisa, Dios siempre advierte, y es lo que estamos haciendo, advertir de lo que viene. No somos una agencia científica, no estamos dando pruebas científicas o filosóficas, sino pruebas del que dice ser la palabra de Dios, de un libro que dice la palabra de Dios. Y si se ha notado, pues este libro es un libro de conocimiento, no es un libro místico lleno de liturgias y cosas raras. Se sorprenderá usted si lo lee. Bueno, nosotros no estamos en tiniebla, no estamos en lo oscuro para no saber qué está pasando alrededor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, ese día no nos puede sorprender porque somos de la luz. Y eso de velar, o sea, de estar vigilante, pues es lo que estamos haciendo. Estamos vigilantes, estamos interpretando las señales que él dio. Y no solo interpretando, ya no solo es lo que dice la Biblia, sino es lo que está pasando. No podemos negar que lo que leímos en Mateo 24, en los primeros versículos, está sucediendo hoy en día. No podemos negar que Israel murió espiritualmente y ahorita está resucitando, empezando a resucitar. No podemos negar que Dios había profetizado que los iba a regresar a su tierra desde todos los confines del mundo. Y eso empezó a suceder en el año 1948. Después o casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Mateo 24, 7 y 8, pues habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dice que todo esto es necesario que acontezca. O sea, no va a dejar de pasar. Es la voluntad de Dios dejar que pase. ¿Y por qué Dios quiere dejar que pase una guerra? Pues por la maldad del hombre, para que el hombre vea que lo que hemos logrado no es más que pelearnos unos con otros y destruir este mundo. Pero está ofreciendo salvación, aún hay tiempo. Dice Mateo 24:34 que ya explicamos que, permítame, déjame lo busco. Mateo 24:34 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Entonces, estamos viendo que estas cosas pasan. Y estas son señales para que nosotros entendamos que está cerca. Y si está cerca y yo ya creí que Jesús me salva, pues yo no voy a estar en todas esas cosas. Esto es para los que no creen que Jesús les salva. Quizá crean al ver la evidencia. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra, Dios la bendiga y nos vemos en la próxima etapa de esta serie. Hasta pronto.